paso al tema de hoy, un tema muy importante titulado Libertad y no extradición para Julian Assange. Hoy tenemos invitado a Joseph Farrell, embajador de Wikileaks. Joseph Farrell es un periodista y editor británico que ha trabajado para el Buró Investigativo y Periodístico y el Centro de Investigación Periodística, donde actualmente forma parte del Consejo de Administración. Ha trabajado para Wikileaks desde el año 2010 como editor de numerosas publicaciones importantes de Wikileaks, incluidos los diarios de guerra de Irak y Afganistán y los cables diplomáticos, lo que se denominó el Cablegate. Su trabajo para Wikileaks, junto con otros asociados, le ha convertido en el objetivo de una investigación en curso por parte del FBI. Fue miembro de la coalición de la sociedad civil en la conferencia diplomática de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual sobre un tratado de excepciones a los derechos de autor para personas con discapacidad en Marrakech, Marruecos. También aparece regularmente en las cadenas de televisión como comentarista de noticias. Yo creo que va a ser muy importante porque hoy Joseph Farrell va a estar con nuestra periodista colombiana Indira Vega, quien van a hacer un diálogo. Ella estará en off, él estará presente, digamos, mostrando su cara. Y yo creo que para nosotros este tema que tiene que ver con la libertad de expresión es muy importante. Julian Assange hoy es un símbolo mundial de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Hoy estamos precisamente trabajando por él, por su libertad. Estamos trabajando para que él no sea extraditado a los Estados Unidos, precisamente las investigaciones periodísticas que él realizó eh, con Wikileaks sobre las violaciones a los derechos humanos en las invasiones de Irak y Afganistán, que son consideradas pues como una conspiración para los Estados Unidos, un delito muy grave, sobre todo desarrollado en la época del presidente Trump. Entonces, compañeras y compañeros, los dejo con Joseph Farrell y con Indira Vega. Adelante, sigan ustedes, Oh, Joseph e Indira. Tulio, buenas tardes. Gracias a toda la audiencia de este conversatorio Libertad y no extradición para Julian Assange, organizado por UTRADIAN, la Unión Nacional de Empleados y Trabajadores de la DIAN. Bueno, sí, nos acompaña Joseph. Joseph, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por haber, eh, por me rece para recibirme. Ok, Joseph, vamos a hablar con Joseph en español. Bueno, intento. No, en español, comprendiéndonos mutuamente, los que no hablan inglés y los que no, y él en su intento de comunicarse en español. Joseph está en Colombia. ¿Qué están haciendo ustedes en Colombia, los directivos de Wikileaks? Bueno, estamos haciendo una gira de Latinoamérica buscando apoyo para el caso de Julian Assange y para no extraditarle, pero más que eso, para que jefes de Estado de la región se ponen conjuntos y se sugieren al presidente Biden y el gobierno de los Estados Unidos que bajan los cargos que han puesto a Julian, que han puesto solo porque Julian estaba haciendo su trabajo como periodista. Es por eso que le persiguen, es por eso que lo quieren. Todo lo que ha hecho Julian era actos normales en el proceso de periodismo. Por hacer esos actos normales en el proceso de periodismo, ¿cuál es la situación actual de Julian Assange para que lo conozcan las personas que nos acompañan en este conversatorio? ¿Y qué cargo ocupaba Julian Assange en el momento en que es capturado?
Bueno, ahora mismo está en preso, está en una cárcel que se llama el Guantánamo Bay del Reino Unido, se llama Belmarsh, es donde se mandan todas las terroristas, crímenes, los criminales que han hecho crímenes muy altos. Se queda un cel casi 20 horas al día, entre 22 y 18 horas al día. En la celda. En la celda. Y estamos a punto de escuchar si la Corte Suprema van a escuchar, bueno, digo Suprema, pero en Inglaterra se llama el Corte Alta. La Corte Alta van a escuchar un nuevo appeal para el caso. Y eso sabremos dentro de unas semanas, puede ser 4, puede ser 6. Supongamos, Joseph, que la justicia opera en contra. ¿Qué le espera a Julian Assange en términos de justicia? Bueno, si llega a los Estados Unidos, le van a poner en un cárcel peor, todavía peor. Le van a poner en, se llama un Supermax, donde no puedes tener una llamada cada 3 meses con un miembro de tu familia. No puedes estar con tus abogados solos. Es como, sería lo peor que puedes imaginar. Y estás allí solo siempre. Confinamiento solitario. 175 años, he leído. 175 años. Okay. Eso es lo que quieren ponerle como sentencia. ¿Qué cargo tenía Julian Assange cuando lo capturaron? ¿Qué hacía él en Wikileaks? Cuéntanos un poquitico el contexto de ese instante. Julian es un periodista y en esa época era el editor de Wikileaks. Si te doy Wikileaks empezó en el 2006 por Julian Assange. Era periodista, pero también era ingeniero de informática. Y era en una temporada donde por todo el mundo se dio cuenta y se acordaba de que los gobiernos necesitábamos más, ¿cómo se dice? Información. No más información, más verdad, accountability, más control, entregar cuentas. No, que los gobiernos deben ser más abiertos. Transparentes. Transparentes. Se acordaba de que por todo el mundo los gobiernos necesitaban más transparencia y las leyes cambiaron en esa época. Por ejemplo, tenías la libertad de la información, los leyes sobre eso. Así que Julian pensó, bueno, si yo uso lo que sé de la informática como periodista también y los junto, puedo crear Wikileaks que tiene un Dropbox, es un buzón donde puedes mandar información, está encriptada, así que nunca se sabe quién es el fuente, porque ¿cómo se puede guardar un secreto? Es de nunca saber el secreto. ¿Y por qué? Por eso los fuentes que tenían tanta seguridad de que nadie le iban a conocer quién eran, el nivel de los fuentes y el nivel de la información que se subió. Así que de repente Wikileaks tenía información sobre, como ha dicho anteriormente, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, de Guantánamo Bay, de los cables diplomáticos, y eran cosas históricamente increíbles. ¿Y él decide publicarlas? Sí. ¿Cuánto tiempo después de que él las publica lo capturan? Era como 2 días después de que empecemos a publicar los cables. ¿A los 2 días? A los 2 días. Bueno, tuvimos ataques por el internet, se llaman DDoS, cuando intentaban de sacar Wikileaks del internet y censurar toda la información que estamos publicando. Pero 2 días después, y eso fue en diciembre de 2010,
Y desde entonces nunca ha sido libre, nunca ha tenido un libertad. Inicialmente se puso bajo de arresto domiciliario. Y después de eso, él entró en la embajada de Ecuador, donde le dio asilo. Y la embajada de Ecuador en Londres no es un gran edificio, es un apartamento pequeño. Y estuvo ahí 7 años. Y esa embajada no tiene espacio fuera, así que estuvo dentro de un apartamento 7 años. Y luego, después de eso, cuando cambió el gobierno en Ecuador de Correa a Benin, y le sacaron de la embajada de Ecuador y lo pusieron en Belmarsh, donde está ahora. Así que lleva casi 13 años. Sí, en total, sí. Hemos leído de la salud mental de Julian Assange. ¿Cuál es su estado de salud mental? ¿Su estado? De salud mental, ¿no? Bueno. Y física también. Fíjate, la gente que hay en un cárcel de seguridad máxima es gente muy triste, que no están allí para siempre, ¿no? La mayoría de la gente que van allí nunca van a salir. Encima, hay muchos que no son de un nivel de educación muy alto y Julian es brillante, es muy inteligente. Y la gente inteligente necesita ese intercambio con gente de su nivel o casi de su nivel. Okay. Y no lo tiene. Así que cada vez que lo veo como un poco más pequeño, un poco menos él, un poco más deprimido. Y encima no se puede ver gente a menudo. Durante todo el COVID no vio a nadie porque no le dejaban a nadie entrar en la cárcel durante casi 18 meses. Se tiene que quedarse en su célula la mayoría del tiempo del día y durante todo eso tiene la vida que ve él es una vida que puede tener todavía peores condiciones para una temporada de 175 años. Es increíble. Pero también, fíjate también, durante los 13 años ha sido un limbo, porque no llegó a ponerle los cargos, no llegó a sentenciarle. Dilatando, como una dilatación. Es como donde estamos ahora, 13 años de limbo sin libertad. Es una tortura. Joseph, ¿usted lo ha visto en persona? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo vio? Bueno, la última vez fue antes de COVID, porque luego había COVID. Desde COVID solo le dejan entrar a familia cerca, así que a su esposa, a sus hijos, a su padre y hermano. Así que la última vez fue en 2020. Ustedes se reunieron en... Pero puedo hablar con él por el teléfono. Puede hablar por el teléfono. Ustedes vienen a Colombia a reunirse con el presidente Gustavo Petro, sí, quien en muchas oportunidades anteriormente ha sido un gran defensor del caso Assange. Sí. No ha ocultado en ningún momento el presidente su simpatía y sus buenos oficios por ayudar a la causa de libertad de Julian Assange. Fue una reunión de 1 hora con el canciller Álvaro Leiva. Sí. ¿De qué hablaron ustedes allá encerrados? Bueno, sí, se lo digo en un arco. Era del caso, de dónde está ahora el caso, ¿Dónde está el caso? por qué estamos ahí, qué era el ley con lo cual los Estados Unidos quieren usar contra él, que es una ley tan amplia, tan ridícula, y también de cómo se puede apoyar al caso. Pues no apoyar al caso, pero apoyar a Julian para que el caso termine. En un trino le leímos al presidente ayer que decía que
Él va a conversar con otros líderes de América, presidente de México, otros presidentes, y se van a contactar con Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, para pedirle que no haya extradición. ¿Entendí bien eso? ¿A ese fue el compromiso que se llegó? Pero también que bajan o dejan los cargos, porque fíjate, si ahora sí estamos luchando contra la extradición, pero si Inglaterra dice, bueno, ya no vamos a extraditar, en cualquier lugar que Julian va, los cargos todavía existen y van a mandar un nuevo extradición. Así que si se va a Australia, los Estados Unidos van a mandar un pedido de extradición allí. O si va a Francia, así que lo que queremos, lo que se necesita, es que dejan los cargos. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Si no se sigue en un círculo. Exacto. En un círculo. También interesante, hubo una filtración en el 2010 que era una informe que no me acuerdo quién lo pidió el informe, creo que era el Departamento de Estado que quería saber, contrataron a una empresa para saber cómo se puede terminar el problema que tenemos de Wikileaks. Y en este informe que nos mandó a nosotros, dijo, guarda el editor, guarda Julian Assange en casos durante 20 años. Así lo haces, así lo matas. Y eso es lo que han hecho. Como ya he dicho, 13 años sin libertad. Es decir, que el proceso es el castigo. ¿No merece Julian Assange ese trato? Pues es un periodista, ¿cierto? ¿Se le da como un trato de terrorista? ¿O qué tipo de trato está recibiendo él, según su opinión? Mira, lo que ha hecho Julian es periodismo. Les persiguen porque ha dicho, eso es la verdad, aquí hay la prueba, y eso es lo que pasó. Y expuso crímenes políticos que son corruptos, crímenes de guerra. Y toda la gente que han hecho esos crímenes, lo sabemos quién son. Los Estados Unidos saben sus nombres, están en los informes que hemos publicado y ningún de ellos han sido perseguidos, sino lo están haciendo a Julian, el que dijo quién eran. El mensajero, se está castigando al mensajero. Y todo lo que ha hecho cuando digo, cuando la gente me pregunta para qué le quieren, le digo, le quieren porque estaba haciendo su trabajo como periodista, nada más. No publicó nada falso, ni los Estados Unidos dicen que lo que publica sea falso. Ellos están de acuerdo de que es verdadero, pero quieren tratarle como si fuera terrorista. ¿Usted cree que Joe Biden se va a meter en ese tema? Aunque eso es un tema netamente judicial, ¿no? No del Ejecutivo. Sí, pero hay que no estoy de acuerdo con eso. Sí es verdad que hay un caso, eso es verdad, pero es político. Es político. Y, ¿sabes? Ya vemos que llevamos 13 años con casos y eso es, como ya he dicho, es el castigo en sí mismo. El proceso de los el proceso del caso es el castigo. Pero le quieren porque lo ha hecho porque él tenía un sentido político de que la verdadera debe ser fuera. La gente de los Estados Unidos deben saber por qué están en una guerra que nunca termina con Irak, por qué están en una guerra con Afganistán, por qué dicen las cosas que dicen los diplomáticos de los Estados Unidos por todo el mundo, porque al final el gobierno es tu empleado. El gobierno trabaja para los ciudadanos, ¿no? Así que sí, en una línea si queremos ser pedánticos, es una cosa judicial,
pero en realidad es una cosa política. Así que Joe Biden debe tener un paso político para terminarlo. Y fíjate también que el gobierno de Obama dijo, no podemos juzgarle, porque si lo hacemos a él, lo tenemos que hacer a sus alianzas que publicó las mismas cosas, es decir, el New York Times. Muchos periódicos que Bueno, fueron... sí, pero en Estados Unidos eran el New York Times y el Washington Post, que fueron nuestras partners de medio. Reprodujeron el tema. Y dijo, y si hacemos eso, bueno, se termina el primer First Amendment, como si dice, el primer amendo de la Constitución de los Estados Unidos. La primera adenda. Sí. Y así que Obama dijo, no lo vamos a hacer. Pero vino la administración, el gobierno de Trump, y Trump tenía una relación peorísima, muy mala con la prensa. Y siempre decía, vamos a poner la prensa en la cárcel, y él lo empezó. Así que Biden tiene que cambiar. ¿Para qué Biden quiere esa herencia de Trump? Que al mismo tiempo pueda terminar quitar ese problema, ya resolver Sí. ese problema. Joseph, ustedes vienen en una gira mundial, o latinoamericana al menos. Bueno, al principio salen de Colombia para Brasil. Sí. ¿Y qué otros países visitan y que van a seguir hablando con presidentes antes de empezar a hablar aquí de lo que nos compete con nuestro auditorio, que es la sociedad civil en Colombia? Sí. ¿Cómo puede colaborar? Como ha salido en la prensa, vamos a Brasil, estará Lula, y habrá otros países, pero es más interesante si esperamos a ver en dónde salimos. Pero van a seguir buscando la solidaridad latinoamericana, porque América Latina ha sido determinante en este capítulo. Y también es tiene varios, la región es muy solidaria con sí mismo, con los otros países en la región, tal como con Julián. Siempre ha sido así. ¿Cómo pueden las personas que nos están escuchando en este momento, que están interesados y han tenido la solidaridad de compartir su tiempo y sus espacios para oír lo que tú estás exponiendo, cómo puede la sociedad civil, en este caso los sindicalistas, las agrupaciones de sindicatos, organizaciones de derechos humanos que ustedes se han reunido, asociaciones de prensa, cómo puede toda esta sociedad civil organizada contribuir a la causa de una manera práctica? En una manera práctica será, bueno, por ejemplo, los sindicalistas, como ya he dicho, un trabajador tiene el derecho de hacer su trabajo, su cargo, con dignidad. Y, por ejemplo, los sindicalistas de trabajadores pueden montar una carta abierta o sea privada, como sea. Pueden hablar con sus otros sindicales de la región y mandar algo al Departamento de Justicia diciendo, bueno, al final, no sé si la palabra es un poco grosso, pero no te metes con un trabajador porque estás persiguiendo a alguien por haber hecho su trabajo. Igualmente puedes escribir al Departamento de Justicia, a la Casa Blanca, a tu diputado local, a tu presidente local. No tiene que ser solo todo para allá. Y como ya, por ejemplo, en Colombia tenemos el apoyo del presidente aquí, eso vale mucho. Y en Europa tenemos varios diputados que gente han educado a sus diputados sobre el caso y los diputados han tomado el caso como una causa también y ellos van a su gobierno. Y como he dicho, que sí, es un caso político, hay que usar, para resolverlo, hay que hacer algo político. Así que... Cuando yo te oigo, Joseph, hablar, recuerdo el Museo de la Paz en Hiroshima,
Es un museo que cuando se termina de recorrer con la historia de lo que fue la desafortunada bomba de Hiroshima, hay un espacio al final en donde se exhiben las cartas y el ejercicio diplomático de miles y miles y miles de organizaciones a nivel mundial que le escriben cartas al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a las grandes potencias diciéndoles hoy se conmemora un año más del tema Hiroshima y seguiremos insistiendo en que se acaben las bombas y todo el tema. ¿Es algo así lo que ustedes pretenden, una sociedad civil enviando cartas al Departamento de Estado, a Joe Biden? Porque así van, no sé cómo se dice en español. Escalando. Las bolas de nieve. Escalan, sí, aumentan. Sí. Así que empiezan poco a poco, pero cuando llega a un tamaño, hay un tamaño cuando los gobiernos ya no pueden ignorarlo. Tienen que darlo cuenta de lo que está pasando y tienen que ¿cómo se dice? They have to deal with it. Validar eso, sí. Validarlo. Y eso empieza, porque también ahora es muy interesante, ¿sabes? Que tiene, por ejemplo, la portavoz del Ministerio de Exterior de la Cancillería de China, que ha dicho, mira, ¿por qué dices eso sobre China? ¿Por qué el Reino Unido y los Estados Unidos dicen eso sobre China cuando ellos tienen en la cárcel un periodista? También hubo el presidente de Azerbaiyán en una entrevista cuando había la periodista le estaba golpeando por no me acuerdo para qué era, pero era algo sobre el tema de que Azerbaiyán no tiene libertad de expresión. Y él dijo, pero ¿cómo puedes hablar a mí así cuando tu país tiene un periodista en la cárcel? Así que se pone muy incómodo a los Estados Unidos y Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido de tener esto que tiene la gente que el mundo llaman dictaduras diciendo, pero eres igual. Sí, se pone muy incómodo. Entonces, y eso es político también. Así que aumenta y aumenta. Y con el ayudo y el apoyo del ciudadano, justo hasta el presidente. Meterse a las páginas sociales de Wikileaks que andan con la campaña de libertad para Julián. Sí, puede ser un tweet, puede ser un mensaje directo por Twitter. Puede ser las líneas de WhatsApp, tener el tema de moda en Facebook o apoyar lo que se está publicando. Que haga algo. Que esté todos los días el tema Assange en la palestra pública. Y también te explico por qué. Assange es la persona, pero lo que está pasando en realidad es que hay un país que quiere alguien que era periodista, pero quiere alguien que no publicó en su país, así que tienes los Estados Unidos. Julián nunca publicó dentro de los Estados Unidos, tampoco es un ciudadano de los Estados Unidos, es australiano, estaba publicando en Europa y quieren tomarle y llevarle a un prisión, a la cárcel allí. Eso quiere decir, si tienen éxito con este caso, con esta extradición, pueden hacer cualquier país del mundo la misma cosa. Así que un periodista aquí en Colombia dice algo sobre China que China no le gusta, aunque sea la verdad, pueden extraditarlo. Pueden decir, no eres de China, no publicaste en China, pero era sobre China, así que le vamos a poner en la cárcel. Así que aunque sea Julian, la verdad es que si eso pasa, nos afecta a tú y yo y todos ustedes. Uno dice, afecta al periodista y uno dice, bueno, yo no soy periodista, pero no es al periodista en sí, es al derecho a estar informados, que es distinto. Y el derecho a estar informados es saber qué vacunas se está haciendo, o sea, es un derecho a saber muchos derechos. Claro. No es solamente un tema de Julian Assange, ni un tema de los periodistas, sino el derecho de una humanidad a conocer unas informaciones que le competen. Entiendo que es por ahí. Es cierto, es exactamente por eso. No importa que el señor es periodista, pero será
el primer paso a la censura. Y peor, porque será también la censura de sí misma. Así que habrá periodistas que llegan a información a esos periodistas y dicen, no lo puedo publicar. Autocensura, autocensura. Que es peor a veces, es peor a veces. Es peor a veces. Y el otro tema es el derecho de información, el derecho de opinión, pero también los derechos humanos. Sí. La audiencia que nos acompaña hoy es personas metidas en el tema también de derechos humanos. Entonces, también es transversal el tema de derechos humanos. Y también los derechos humanos de Julián han sido manipulados, violados muchas veces. Tuvimos un informe del relator especial de la ONU que dijo lo que bueno, al principio él no quería el caso, no quería investigar el caso de Julián porque había leído cosas por el internet y pensé, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo puede ser este blanquito del oeste? ¿Cómo puede ser que alguien en Inglaterra, en gran sociedad de libertad, puede tener sus derechos humanos violados? No puede ser. Y de repente, bueno, pensó, digo, bueno, lo voy a investigar. Y al final su investigación dijo, es increíble, nunca en mi vida, nunca en los 30 años en los cuales he estado investigando violaciones de derechos humanos, he visto como 3 estados han coincidido conjunto para perseguir y castigar a un hombre. Le llamo un mobbing, un bullying de los estados. Bueno, vamos a pasar a preguntas de las personas que nos escuchan, pero entonces resumamos en 2 líneas el tema. No se está buscando no solo la no extradición, sino retirarle los cargos a Julián Assange para que pierdan validez en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Cierto. Ok. Entonces, bueno, no sé si tenemos preguntas, Tulio. A ver, compañeras, compañeros, ¿quiénes quieren preguntar? Sí, Tulio, me gustaría hacer Lucho. Lucho, le doy la palabra. Sí, yo sé, agradeciéndole, digamos, que nos esté ilustrando, que nos esté contando sobre cuál es la situación de Julián Assange. La pregunta es la siguiente, según usted lo mencionó, esto es, digamos, una situación política. La pregunta es la siguiente, ¿qué pasaría si, creo que usted lo comentó y me parece que dio en algo la respuesta o el interrogante que tengo, sí, creo que eso fueron unos cables diplomáticos que los consiguió un soldado que se llama Chelsea Manning, algo así. Sí. ¿Qué pasaría si esto los hubiera publicado directamente de New York Times y no Julián Assange? ¿Qué hubiera pasado en ese caso? ¿Cómo si, digamos, qué tratamiento le hubiera dado el gobierno de los Estados Unidos a eso? ¿Sí? Ese es uno de los interrogantes. Bueno. Otro de los interrogantes, de pronto aprovechando, qué pena, que de pronto puede estar ligado a eso, esto se dio durante el gobierno de Barack Obama, eso fue creo que en el 2010. La cuestión es que a mí me parece que los gobiernos demócratas en los Estados Unidos son un poquito como más flexibles con esto, o menos duros si se quiere, que los gobiernos republicanos como el de Donald Trump. Y esto tiene que ver también con el Reino Unido. ¿Cuál es la política del Reino Unido respecto a la extradición digamos, de un ciudadano? Creo que él es australiano, pero no sé qué política tendrán ellos, porque creo que le habían retirado la solicitud de extradición de Suecia o algo por el estilo. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, tengo más preguntas, pero dejémoslas ahí. Sí, porque no caben en mi cabeza. Muy interesante las preguntas. Bueno, la primera, ni
la respuesta ni es una cosa teórica. Eso es lo que pasó. Los cables publicamos junto con el New York Times, al mismo tiempo, al mismo día. Lo pusieron ellos en su página de web, hicieron historias y artículos sobre los cables. Lo tuvimos nosotros también en la página web de... En simultáneo. En simultáneo. Eso es lo que pasó. ¿Y entonces qué pasó? Así que entonces, ¿qué pasó? Le quieren a Julian y al New York Times no hace Ninguno nada. del New York Times No. está involucrado procesalmente. No. Así que ya lo ves, dicen, bueno, están tratando de decir, no, pero él no es el periodista, es el fuente. Pues no, el fuente fue Chelsea Manning. Y mira, Julian ha sido periodista desde años antes de que empezó el proyecto de Wikileaks. La segunda pregunta iba de... Mira, no me acuerdo, pero Inglaterra. Sí, Inglaterra tiene un acuerdo con los Estados Unidos de extradición, que sí puedes extraditar, pero no se puede extraditar por actos o crímenes políticos. Así que durante los 13 años con los cuales he estado con Wikileaks, he visto siempre hay una razón legal que es bastante aceptada, porque no se pueden tratar a Julian como se tratan a todos los demás. Siempre. Y al principio, cuando hubo una extradición de Suecia a Julian, le dijeron, pero no podemos venir a Londres para hacer una interrogación, pero al mismo tiempo que no vinieron, porque el caso duró 9 años y nunca pusieron cargos, ni cargos. Durante esa misma temporada, Suecia se fue a Inglaterra 62 veces a interrogar otra gente. Cuando entró en la embajada de Ecuador pidiendo el asilo y cuando Ecuador le dieron el asilo, Inglaterra dice, bueno, sí es verdad que no estamos somos un signatario de la Convención de Viena sobre temas diplomáticos, pero no lo veamos como un asilo. Cuando está en la prisión, en la cárcel, debe tener, en lugar de estar en la cárcel, le debe dar un arresto domiciliario, porque llevan 4 años en un proceso del caso. Así que siempre ha sido alguna razón, porque en lo cual no van a tratar a Julian como lo tratan a los demás. Eso es el político. Y también Inglaterra, históricamente, tiene lo que se llama la amistad especial, que es lo que tienen con los Estados Unidos. Es decir, normalmente hacen lo que quieren los Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta? Lucho, usted dijo que tenía muchas más preguntas, entonces no se limite a hablar, Sí. que es una gran oportunidad la que tiene ahorita. Ok. El gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le ha ofrecido asilo a Julian Assange. Digamos, ¿por qué no se ha concretado este asilo? Si de pronto considero que podría tener unas mejor condiciones de vida en México que no ahorita en el Reino Unido. ¿Por qué no se ha concretado eso? Porque para tomar el asilo político tienes que estar en el suelo del país donde lo quieres. Por eso que Julian entró en la embajada de Ecuador y luego pidió el asilo. Tuvo que estar en la terraferma, aunque es la embajada en Inglaterra, es como una isla de Ecuador, pero está en Inglaterra.
Así que el único manera en la cual se puede hacer fuera si, porque no tiene la oportunidad de entrar en la Embajada de México en Londres porque está en la cárcel, tendría que ser Inglaterra diciendo le damos un safe passage, como se dice, un vía conducto. ¿Se dice eso? Un salvoconducto. Salvoconducto. Podemos darle un salvoconducto desde la cárcel hasta la Embajada de México, pero nunca lo van a hacer. Y encima, cuando estuvo Julian en la embajada, es normal que cuando un país da el asilo, el país donde se queda la embajada deja que el aislado tiene un salvoconducto. Inglaterra siempre dijo no. Tú puedes estar en la embajada, pero en cuanto que salgas, durante estos 7 años gastaron más que, creo, 15 millones de dólares en seguridad alrededor de la embajada de Ecuador. ¿Quién financia eso? ¿El gobierno de los Estados Unidos? No, el gobierno de Inglaterra, que era peor porque la población de Inglaterra dice, pero ¿por qué estamos pagando para esto? Ni es nuestro problema, pero era así era. Bueno, así, por eso no pueda, pero sería fantástico. Yo podría hacer otra pregunta. Claro. Digamos, sí, digamos esto, como esto es básicamente, creo, una cuestión política, ¿qué posibilidad hay de que él salga, digamos, de la embajada de Ecuador donde se dé un cambio de gobierno en el Ecuador, por, digamos, un gobierno como el de Correa, como afín a esa ideología que, digamos, solicitara? Si he entendido bien, está preguntando si le echaron de la embajada porque cambió el gobierno. Sí, que si regresara a la línea de Correa al poder, él pudiera volver a la embajada de Ecuador. Bueno, no, porque sería la misma cosa, que no está en territorio que no tiene que estar en territorio. En ese momento, ¿cómo se movilizó él? ¿Cómo terminó él movilizándose hacia Ecuador? Porque creo que en el 2010 Correa dijo en una entrevista, creo que fue cuando empezamos a publicar los cables, si me acuerdo. Correa dijo en una entrevista, no me acuerdo con quién, algún día Julian Assange va a necesitar el asilo. Y cuando viene ese día, él puede saber que siempre puede venir a Ecuador. Porque tú también... ¿Y Julián alcanzó a viajar a Ecuador por sus propios medios y todo? No, porque estaba bajo en Inglaterra. Estaba en Inglaterra, pero se movilizó hacia la embajada. Hacia la embajada podía, pero tenía el arresto domiciliario. Así que solo podía irse de la casa entre unas horas al día en esa época. Así que no pudo llegar justo hasta Ecuador, pero la cosa segunda de esa, así que la embajada. Y fue por eso porque también hay mucha gente que entra en embajadas, pero el gobierno, el país, tiene que revisar la petición de asilo, tiene que hacerlo judicialmente. Así que entró, le dieron ¿cómo se dice? El safety, un estatus durante 2 meses, cuando el gobierno de Ecuador revisó su caso. A ver, ¿es político? ¿Es perseguido políticamente? ¿Tiene razón de lo que se dice? No solamente te dan. Es un proceso muy largo. ¿Hay más? Jorge Mario tiene la palabra. Gracias, Julio. Yo quería preguntar ¿por qué creer que con Joe Biden puede ser distinto si se sabe que, por ejemplo, en los Wikileaks se habló de Hillary Clinton? Está involucrada en todas estas cosas que hicieron mal en el gobierno de Estados Unidos. Sabemos que Hillary Clinton es demócrata y es muy cercana
es demócrata y es muy cercana a Joe Biden. ¿Por qué pensar que con Joe Biden puede cambiar la situación? Porque yo siento que Julian Assange fue un chivo expiatorio, ¿no? Que tomaron para criticar lo que están haciendo. ¿Por qué crees tú que ahora con Joe Biden la cosa puede ser distinta si de todas maneras Estados Unidos pues, está involucrado en todo el tema de filtración, ¿no? Bueno, el gobierno son demócratas, creen en la libertad de expresión, creen en los derechos humanos, creen en el primer amendment de la Constitución y también tiene un éxito, si quiere, porque pueden decir, eso fue empezado por Trump, porque, y ¿para qué quieren continuar una herencia de Trump? Se ve muy mal para ellos. Pero Barack Obama era demócrata y tampoco logró resolver el tema. Sí, pero estaba investigándolo. No, y hubo una filtración. Bueno, la realidad es que fue un error del Departamento de Estado. Bueno, es complicado para explicar, pero tampoco importa tanto. Pero sí, sabemos que él dijo, no podemos hacer un juicio por como he dicho antes, por el tema que se llamaba el problema del New York Times. Y okay. Lo empezó, pero no lo finalizó. Y luego entró Trump y se cambió todo. Okay. Eso era la pregunta. Pero no podía oír muy bien. Yo creo, Tulio, que vamos concluyendo el conversatorio. Si alguien tiene alguna nueva pregunta, aprovechar a Joseph, o si no, pues vas tú haciendo las conclusiones. O si hay más preguntas, me puedes preguntar por Twitter. Bueno, ustedes cómo digamos, qué conclusión sacan de la reunión con el presidente Petro, que también fue una reunión muy importante. Está ¿cómo se dice? Está en los titulares de casi toda la prensa de Colombia. Se fue muy bien lo que logramos, dijo él. El día siguiente, el presidente Petro dijo que yo voy a interceder, voy a pedir con Biden, voy a hablar con... Y eso es lo que queríamos, el apoyo. Y encima, me parece es algo muy importante para el presidente Petro. Me imagino, porque a él también está la cosa de la libertad de expresión, la libertad de la prensa, debe ser algo muy cercano a su corazón, digamos. Y por eso, del corazón de Colombia y todos los colombianos. Okay, Joseph, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y estar en vuestro país, que es fantástico. Muy bueno su español, Joseph. Felicitaciones. Realmente muy buen español. Me cuesta mucho, pero no, entendimos perfectamente un tema que es complejo. Gracias, Tulio, y gracias a toda la audiencia. Bueno, pues muchas gracias a Joseph Farrell, embajador de Wikileaks, por habernos acompañado y habernos ilustrado en este tema tan importante para nosotros y sobre todo tan importante para la libertad de expresión y para los derechos humanos en el mundo entero. Y muchas gracias, Indira, por haberlo invitado. Y bueno, compañeras y compañeros, entonces por hoy este fue el resultado del miércoles sindical o miércoles de la salud. Entonces les agradecemos a todos ustedes, compañeras y compañeros, que hayan asistido, que nos hayan acompañado y nos veremos de hoy en 8 días con el tema de la reforma tributaria. Entonces, buenas tardes, Joseph. Felicidades. Un abrazo. Gracias. Gracias.